Chicos, buenos días, gusto de saludarles. Es un placer realmente poder llegar hasta la comodidad de su hogar en una nueva jornada de trabajo. El tema que nos trae el día de hoy a ustedes es la conformación de una oxisal neutra, que es producto de un metal más el radical oxigenado. Estas sales son el resultado de sustituir totalmente los hidrógenos de los oxácidos por un metal. El nombre genérico es el del radical ácido que le dio origen, teniendo en cuenta que si el ácido termina en ico, la sal terminará en ato. Si el ácido termina en oso, la sal terminará en ito. El nombre específico será el del metal en genitivo o adjetivado, si solo posee una valencia. Cuando posea dos, se emplearán los sufijos oso o ico. Aquí veremos algunos ejemplos de cómo trabajar con ellos. Los radicales serán producto de la formación de anhídridos inicialmente, a los que se les agrega agua. Y aquí podemos ver con facilidad, en el primer ejemplo, el anhídrido carbónico, cuya fórmula es CO2. Al agregarle agua, el compuesto será H2CO3. Esta fórmula no cambiará porque no se puede condensar y el nombre del ácido será ahora carbónico. Lo que sucede con los radicales es que pierden los hidrógenos totalmente, como lo anotamos al principio, y entonces la fórmula quedará como CO3 sub 3 elevado a la menos 2. Y el nombre del radical, como el ácido termina en ico, el radical se hace terminar en ato y se llamará carbonato. En un ejemplo adicional, tengo ahora la fórmula del ácido fosfórico, P sub 2 o sub 5. Al agregarle agua, la fórmula se le debería de leer como H sub 2, P sub 2 o sub 6. Debemos recordar, ¿verdad?, que al agregarle agua, los oxígenos se suman. Pero esta fórmula puede ser condensada, es decir, puede ser simplificada si divido por las expresiones par que tengo en cada una de ellas, si divido entre 2. La fórmula condensada será entonces HPO sub 3. El nombre del ácido será el ácido fosfórico. Al perder los hidrógenos, la fórmula quedará como PO sub 3 elevado a la menos 1. Porque aquí en la fórmula condensada solo pierdo un hidrógeno. Y el nombre del radical será fosfato. El ácido termina en ico, la sal se hace terminar en ato. Un ejemplo más. El anhídrido perclórico, cuya fórmula es Cl sub 2 o sub 7. Al agregarle agua, tendré H sub 2, Cl sub 2 o sub 8. De nuevo, es una fórmula que puedo condensar y entonces divido entre 2 para que se convierta en HCl o sub 4. El nombre del ácido será ahora ácido perclórico. Al perder el hidrógeno que queda en la fórmula condensada, el compuesto quedaría Cl sub 4 elevado a la menos 1. Recordemos que esta expresión menos 1 es el número de moléculas que pierde el compuesto. Y el nombre final del radical será perclorato. En un ejemplo adicional, tengo ahora la fórmula aquí simplificada ya del anhídrido sulfúrico, SO sub 3. Al agregarle agua, la fórmula se convierte en H sub 2, SO sub 4. Como ya está condensada inicialmente, no puedo reducirla más y el nombre del ácido será entonces el ácido sulfúrico.
El oxígeno aquí en este caso va a perder 2 moléculas. Entonces la fórmula del radical será SO4 elevado a la menos 2. Como el ácido termina en ico, la sal debe terminar en ato. Y entonces el nombre de la sal es sulfato. Luego vamos con el anhídrido hipocloroso, cuya fórmula es Cl2O. Le agregamos agua y al agregarle agua nos queda la fórmula como H2, Cl2, O2. Dividimos entre 2 por los valores de las valencias y la fórmula condensada quedará entonces como HClO. Y a eso le daremos el nombre de ácido hipocloroso. Como el ácido termina en oso, la sal debe terminar en ito. Entonces, el radical quedará conformado como HCl elevado a la menos 1 y se llamará ácido o radical, hipoclorito. Aquí vemos algunas combinaciones de lo que ya hicimos en la tabla. Cómo sumamos el anhídrido carbónico más el agua y cómo queda la fórmula ya desarrollada. Lo mismo pasa con el anhídrido fosfórico, cómo se desarrollan, cómo se le agrega agua y cómo queda finalmente la composición del radical. Luego tenemos aquí la suma del anhídrido perclórico más el agua y cómo quedará la composición a través de esa representación con el cloro. ¿Verdad? Entonces aquí nos quedará HCl4. Y por último, lo que sucede con el anhídrido sulfúrico, ¿verdad? Que es SO3 y la manera como se desarrolla la composición de su fórmula. Veamos ahora qué sucede con las oxidales neutras, que precisamente resultan de la sustitución de los hidrógenos en los radicales. Aquí teníamos inicialmente la fórmula del ácido carbónico, luego la fórmula del radical y el nombre del radical, que es carbonato. Ahora voy a sustituir ese metal, o voy a sustituir los hidrógenos por el metal, en este caso el sodio. ¿Qué hago? Agrego el sodio y le coloco como subíndice la fórmula, el valor numérico que tiene el carbonato aquí, que es menos 2. Entonces, se lo agregamos ahí para que la expresión quede como Na2CO3. Y la sal recibirá entonces el nombre de carbonato de sodio. Una más con el ácido nítrico. Aquí tengo la fórmula HNO3 para el ácido nítrico. El radical será NO3 elevado a la menos 1 y se llamará nitrato. Si a eso le agrego el magnesio, la fórmula quedará como MgNO3 y el nombre del oxisal será nitrato de magnesio. Con el ácido carbónico, H2CO3 para el ácido carbónico. El radical estará definido por CO3 menos 2 y se llamará carbonato. Si yo le agrego el hierro con la valencia 3, recordemos que aquí el hierro tiene en la tabla valencias 2 y 3 como las más estables. Le agrego al hierro el 2 del radical. Luego encierro entre paréntesis el carbonato y finalmente le agrego la valencia 3 que estoy utilizando con el hierro. Y entonces la oxisal se llamará carbonato férrico. Vamos ahora con el ácido sulfúrico, cuya fórmula es H2SO4.
El radical será SO sub 4 elevado a la menos 2. Se llamará sulfato. Si yo le agrego calcio, a el calcio le corresponde la valencia 2 del radical y luego agrego ya solo el resto del valor, que es SO sub 4. La oxisal se llamará entonces sulfato de calcio. Vamos ahora con el ácido perclórico, cuya fórmula es HCl sub 4. Al convertir ese ácido en radical, me quedará Cl sub 4 elevado a la menos 1 y el radical se llamará perclorato. Le agrego metal, en este caso el cobre con su valencia mayor, que es 2, y el compuesto quedará entonces como Cu. Aquí debiera llevar la valencia 1 que no escribimos, luego ClO sub 4 entre paréntesis y afuera del paréntesis la valencia 2 que estoy utilizando con el cobre. Y el nombre de la oxisal será perclorato cúprico. Chicos, es indispensable, muchas veces innecesario, que nosotros tengamos una tabla para poder trabajar, una tabla periódica de los elementos para trabajar con estos compuestos. Muchos de los símbolos químicos que se utilizan en la tabla periódica, casi vamos a aprenderlos de memoria de tanta utilidad que tienen. Verá, eso será todo el día de hoy en el curso de química. Es un gusto saludarles. Nos vemos en la próxima clase.